Ahora, hermanos, a tener un momento de reflexión en la palabra. Y bueno, los que habéis mirado los anuncios que nos comparten Carlos y Noelia, habéis visto que el texto de hoy es sobre las promesas que encontramos en los mensajes a las iglesias, ¿eh? Así es que vamos a estar, no leeremos un texto como habitualmente, que leemos un texto y lo comentamos, sino que vamos a estar leyendo algunos versículos sueltos a lo largo de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Mirad, el libro de Apocalipsis es un libro al que yo os confieso que durante mucho tiempo me acercaba como con temor, ¿no? Te acercas como asustado, dice, a ver si soy capaz de entender algo de lo que aquí se dice, ¿no? Cuesta de entender a veces, ¿no? Entonces a veces nos acercamos con temor, con miedo, ¿no? Además uno lee todos esos capítulos sobre catástrofes y desastres y la bestia que sube del mar y uno se asusta, ¿no? Pero tenemos que reconocer, y es no sé si decirle un descubrimiento, ¿no? Pero algo que he encontrado en esta ocasión que lo estamos estudiando como iglesia, que es un libro lleno de promesas. Es un libro que sobre todo, y es su mensaje principal, es que el Señor gobierna y que nada sucede ni por casualidad, ¿no? Entonces es un libro realmente hermoso de leer, aunque muchas veces lees algunos textos y no acabas de comprender, ¿no? De entender lo que allí se dice, pero realmente es bonito, ¿no? Todo el libro está organizado, aparentemente cuando uno lo lee entero así rapidito de corrido, te das cuenta que todo el libro parece que está organizado alrededor del número 7, ¿no? Hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas, ¿no? Y aparece por ahí muchas veces el número 7, ¿no? Cuando se quiere representar al Espíritu de Dios, dice que son como 7 lámparas, ¿no? El Señor Jesús tiene 7 estrellas en sus manos, bueno, y así, ¿no? Todo el libro está organizado alrededor del 7, así es que incluso algunos comentaristas dicen que el libro relata 7 veces la historia completa de la humanidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de esto, pero sí que hoy vamos a ver 7 promesas que el Señor nos hace, que el Señor hace a los creyentes. Pero antes de empezar a verlas, una por una, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que son importantes, que algunos preliminares que nos conviene pues saber, ¿eh? Mirad, la primera es que siempre en todas estas 7 promesas, a veces antes, a veces después, pero en todos los casos aparece una frase que está ahí para llamarnos la atención. Mirad, esta frase dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y claro, rápidamente esto nos suena, ¿no? Nos suena a otros lugares donde leemos algo parecido, ¿no? El propio Señor Jesús, cuando enseñaba con sus parábolas, usaba una frase muy parecida. Pensar que quien está escribiendo estas cartas que van destinadas a las 7 iglesias es el propio Señor Jesús. Así es que tiene coherencia, ¿no? Es un lenguaje que Jesús utilizaba habitualmente. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que decía, ¿no? Y a veces nos puede sorprender un poco, ¿no? Esta expresión, ¿no? Parece como que Jesús fuese un poco seco, ¿no? En este sentido, Jesús está diciendo: mira, el que me quiera escuchar, que me escuche. Y si no, pues allá tú, ¿no? Esta es un poquito la idea que hay aquí. Pero implica también una parte de obediencia de parte del que escucha, ¿no? Es como si dijésemos: a ver, si oyes, tienes que actuar en consecuencia de lo que estás oyendo, ¿no?
En castellano y en catalán hay una expresión que dice, me ha oído como el que oye llover, ¿no? Que dices, a veces está lloviendo, ahora si llueve todos lo oímos porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando habitualmente llueve, pues el que oye llover dice, bueno, en la calle está lloviendo. Bueno, pero ya al ratito ni lo escuchas, ¿no? Ya no lo oyes, ¿no? Bueno, esta es la idea que hay aquí, hermanos. Cuando el Señor nos dice esta frase, nos está llamando la atención. Nos está diciendo, ¿tienes oídos para oír lo que voy a decir? ¿Estás atento a lo que estoy diciendo? ¿Estás obedeciendo lo que digo? Porque mirad, la Biblia está llena de promesas y nos encantan las promesas. Nos encantan porque nos dan fuerza, nos dan ánimo, nos dan alegría, nos dan esperanza, pero me da la impresión que muchas veces nos olvidamos de que las promesas en la Biblia tienen condiciones, ¿no? Y muchas veces queremos las promesas, pero nos olvidamos de las condiciones, ¿no? Y esto es lo que sucede aquí, ¿no? Este mensaje de hoy pretende ser de ánimo para todos, pero es importante que no nos llevemos a engaño y que no estemos confiando en promesas que a lo mejor no son para nosotros. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que evaluar, tiene que prestar atención y tiene que escuchar. Así es que, como os decía, muchas veces las promesas tienen una condición. Y esta es la primera. El que tiene oídos para oír, oiga. Estás oyendo lo que el Señor te dice y estás obedeciendo lo que el Señor te manda en tu vida, ¿o no? Esa es la primera. Pero la segunda es que las promesas siempre tienen un destinatario y siempre es el mismo. En las 7 promesas y en las 7 cartas. Van a 7 iglesias diferentes, pero al final los últimos versículos de cada carta contienen esta promesa y se destinan al mismo. Dice, al que venciere. Siempre aparece esto. Este es el destinatario de las promesas. Así es que nos tenemos que preguntar, ¿soy el que vence o no? Claro, cuando uno lee esto y piensa, ¿y en la Biblia quién es el vencedor? ¿Quién se identifica en la Biblia como el vencedor? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿A quién diríais? Si yo pregunto, ¿quién es en la Biblia el que aparece como vencedor? Jesús, claro, muy bien, lo estáis diciendo como con miedo a equivocaros, pero no os estáis equivocando. Es Jesús. Mirad, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Y qué sigue? Yo he vencido al mundo. ¿Quién es el vencedor? Jesús. Fijaros, en una de las promesas que vamos a leer, la última, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es la promesa. Pero fijaros lo que dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De nuevo, ¿quién es el que ha vencido? Jesús. En Colosenses nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De nuevo, ¿quién es el vencedor o quién es el que triunfa? Jesús, ¿no? Entonces, cuando en este texto Jesús, que es el vencedor, nos está diciendo, al que venciere le doy estas promesas. ¿Qué se está haciendo? Las promesas a sí mismo, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? ¿Me puedes dar el agua, nena? Entonces, pero de alguna manera, gracias, de alguna manera tenemos que encontrar ahí una relación. Jesús es el que ha vencido, es el vencedor, pero está escribiendo al que venciere, ¿no? De alguna manera tiene algo que ver ahí, ¿no? Fijaros lo que dice Romanos.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Y cómo sigue? Por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este texto de Romanos. O por ejemplo, en Primera de Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Queremos ser vencedores? Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver estas 7 promesas y ya vamos con ellas, ya termino con la introducción, no me quiero hacer muy largo, pero vamos a estar reflexionando en esto. ¿Estoy oyendo lo que el Señor me dice? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy guardando lo que el Señor me dice? Y la segunda parte, ¿soy vencedor? No porque mis propias fuerzas, sino porque me agarro de Jesús, sino porque confío, porque creo en Él. Porque no es que vayamos a hacer lo mismo que Jesús hizo. Él ya murió en la cruz, nosotros no tenemos que hacerlo. Pero sí tenemos que confiar en eso, en que Él ha muerto en la cruz. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, la primera promesa. Le ha venido bien a Jonan que yo beba un poco de agua. Así nos aparece el texto. La primera promesa es, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mirad, es muy curioso, pero el libro de Apocalipsis, los que estuvisteis en el encuentro o los que habéis visto, estuvisteis en el Zoom o habéis estado viéndolo luego en el YouTube, ya vimos que se relaciona mucho con el libro de Génesis, ¿verdad? Y aquí nos está hablando del árbol de la vida. Si recordáis, en Génesis se nos relata que en el paraíso había 2 árboles. No que solo hubiese 2 árboles, ¿no? Sino que había muchos, pero se nos habla de 2 árboles en concreto. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este fue prohibido al hombre. El hombre no tenía acceso, no debería de haber comido del fruto de ese árbol. Era un árbol prohibido. Pero había otro árbol, que era el árbol de la vida, y a este sí que tenía acceso. Pero ¿sabéis qué sucede? Que cuando el hombre comió y conoció el mal por su propia experiencia y comió de ese árbol del que no debería haber comido, entonces el Señor dice, ahora ya no vas a poder comer, y protege el árbol de la vida para que el hombre no comiera de él. Por lo tanto, podemos decir que comer del árbol de la vida, que es la promesa que hay aquí, es que volveremos a tener acceso a ese árbol, pues comer de ese árbol significa vivir para siempre. ¿Os gustaría vivir para siempre? ¿Sabéis que hay muchas películas que hablan de esto? Al menos hay algunas, ¿no? Yo he estado intentando recordar el título de una, pero no he sido capaz. Ese que tiene un cuadro pintado, que, bueno, es igual. Esa, ¿quién lo ha dicho? Jackson. El retrato de... Ese. Mirarla la película o leer el libro, me parece que es un libro, ¿no? ¿Qué nos relata eso? ¿Qué nos hablan estas películas, no? Que vivir para siempre sería una carga terrible aquí. Vivir para siempre en las condiciones que tenemos ahora sería algo que nadie querríamos. Algo que quizás nos puede parecer apetitoso, porque lo que sucede es que, como estamos hechos para vivir para siempre, tenemos temor de morir, ¿no? Todos tenemos esa inquietud al respecto de la muerte, ¿no? Todos tenemos ese miedo a morir. Pero si alguien lo experimenta, y es lo que dicen estas películas o estos libros que reflexionan sobre esto,
vivir para siempre aquí sería horroroso, sería horrible. Así es que, de alguna manera, lo que nos está prometiendo el texto no debe tener que ver con esto. Nos está hablando de vivir para siempre, pero no una vida de dificultades, no una vida de angustias, si no vaya promesa, ¿no? No una vida de problemas, ¿no? Entonces, a lo largo de las otras promesas, vamos a ir viendo de qué manera se nos está prometiendo vivir, ¿no? Una vida eterna, en el sentido de una vida perfecta, de una vida agradable. Fijaros, capítulo 2, versículo 11, vamos a seguir con la siguiente de estas promesas. Dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. Exacto. El que tiene oído, y el que ha vencido o el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se nos habla de la segunda muerte, lo cual nos lleva a pensar en la primera, ¿no? Es decir, que hay dos muertes en la Biblia. La primera muerte es la muerte física. Ninguno de nosotros escaparemos a esto. Ni siquiera si estamos cuando el Señor viene. Tampoco, porque nos dice que nuestro cuerpo será transformado, ¿no? Estaba hablando de lo físico, ¿no? Seremos transformados, de alguna manera estaremos pasando por ese proceso, ¿no? Así es que esta muerte primera, en algún sentido, es buena porque nos libera de este mundo de pecado, nos libera del cuerpo que sufre las consecuencias del pecado y nos da acceso a estar en la presencia de Dios. Pero la segunda muerte, o la muerte espiritual, la encontramos también en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14, es el castigo final para los pecados. Es el castigo final para todo aquel que rechaza a Dios. Ese es el destino. Y esta muerte es la que realmente produce terror. Había apuntado aquí temor, pero más que temor es terror. Debería de producir ese terror, ¿no? Entonces, la promesa que estamos teniendo es que no vamos a sufrir esa segunda muerte. Una vida eterna, hemos visto, sin temor al castigo, sin temor a nada malo. Fijaros, el versículo anterior, el 10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No acabamos de entender muchas veces, ¿no?, estos símbolos. ¿Qué será esto de la corona de vida? Sabéis que la corona de la vida o la corona se daba a los que habían vencido, a los que ganaban las competiciones deportivas, ¿no?, en las Olimpiadas. Los que ganaban en los Juegos se les daba esta corona. Pero en este caso es curioso, porque dice que se da esta vida, esta corona de vida, se le da al que muere. ¿Veis la contradicción? Dice, ¿cómo puede ser que el que muere tenga vida? Si ha muerto, ¿cómo puede ser, no? Porque nos está hablando de algo más allá, ¿no? Ese juego de palabras nos está diciendo lo que ya hemos visto. Vamos a eludir esa segunda muerte. Pero esa corona también nos habla de autoridad, ¿no? Los reyes llevaban corona, los que tenían autoridad, ¿no? Incluso muchas veces, aunque diferentes tipos de corona, pero los gobernadores también solían llevarlas, ¿no? Todos aquellos que ejercen autoridad la llevaban. Así es que nos está hablando de que vamos a tener un propósito en esa vida eterna. Vamos a tener algo que hacer, vamos a tener una autoridad, vamos a tener un trabajo, vamos a tener que hacer cosas en esa vida. Así es que es una vida para siempre, pero es una vida con propósito. Tercera promesa, versículo 17. Dice, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe. Un nombre nuevo, dice, un nombre nuevo. ¿Alguno de los que estamos aquí se ha cambiado el nombre alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí os lo habéis cambiado? Los dominicanos me traéis locos porque os cambiáis el nombre. Luego rellenáis, yo creo que esto lo hacéis a propósito. Rellenáis los formularios para ir al campamento y ponéis el nombre que yo no conozco. Entonces siempre ando buscando quién es quién. A la nena también le han cambiado el nombre. No se llama nena en realidad, no sé si lo sabíais. Pero en la Biblia los nombres tienen significado. Encontramos que los nombres tienen un significado, ¿no? Y así, por ejemplo, por citar un par, ¿no? Clásicos, ejemplos clásicos, ¿no? Se nos dice que Ismael significa Dios oye. Y si uno lee en Génesis capítulo 16, encuentra la historia de por qué se le llama así. O Isaac. Isaac, sabéis que significa risa, ¿no? Uno lee Génesis 17, Génesis 19 y encuentra por qué a Isaac se le llama así. Y así también encontramos la historia de Abraham, cómo se le cambia el nombre, o a Sarai también se le cambia el nombre. Y especialmente me gusta ver que Jesús cambia el nombre de algunos de sus discípulos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, el significado, ¿no? El más clásico de todos es, son varios, ¿no? Pero a Pedro se le cambió el nombre, a Pablo también se le cambió el nombre, hasta el punto que los conocemos por su nombre nuevo, no por el anterior, ¿eh? Y fijaros, a Pedro se le llamó así porque se llamaba Simón, porque el Señor les pregunta y él reconoce cuál es la roca. Sabéis que Pedro significa piedra, ¿no? O roca. Así es que cuando se nos está dando un nombre nuevo, se nos está dando un significado. También a Saulo. Saulo viene de Saúl. Saúl se nos dice que era el más alto del pueblo, significa grande. Pero Pablo significa pequeño, ¿no? Y eso significa cómo Saulo, el orgulloso, se vuelve en Pablo, el humilde. Y cómo el Señor le cambia, ¿no? Bueno, entonces se nos dice que tendremos un nombre nuevo, un nuevo propósito que alcanzar, una nueva vida que vivir, algo que nos hará diferentes. Nuestra vida va a dar un giro, vamos a tener una nueva identidad. Esta piedrecita viene acompañada del maná. Sabéis, ¿no?, lo que significa el maná. El maná es aquel pan que llovía del cielo en mitad del desierto y cada mañana el pueblo lo recogía para tener el sustento. Así es que se nos está hablando de que vamos a estar siempre sustentados por el Señor, por la eternidad. En esa vida eterna no vamos a estar preocupados por qué vamos a cenar esta noche. No tengo nada en la nevera y ¿qué voy a hacer?, ¿no? Ni siquiera vamos a estar preocupados por a quién le toca cocinar esta noche, ¿no? ¿O qué hacemos hoy? Vamos a hacer macarrones, ¿qué ya hicimos ayer? Bueno, vamos a pensar otra cosa. No habrá esas preocupaciones, ¿no? Y todo esto en una piedrecita blanca, ¿no? En esa piedrecita que el color blanco nos habla de pureza, nos habla de limpieza, ¿verdad? Cuando leía esto, creo que os lo compartí en el estudio de WhatsApp, me gustó mucho, así es que lo voy a compartir de nuevo para los que no lo leyeron o para recordar, ¿no?, que los comentaristas dan muchas posibles explicaciones al porqué de esta piedra blanca, lo cual, si dan muchas explicaciones, quiere decir que no tienen ni idea. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo, pero yo ya os lo digo, ¿no? Eso es como cuando dices, tengo gripe, y entonces cada uno te da un remedio diferente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno sirve. Te pasa los 7 días y se te pasa la gripe. Pero los remedios no sirven, no curan la gripe, ¿no?
Pues esto es lo mismo, tantas explicaciones para una piedra, yo no sé cuál será la correcta o si no será ninguna de ellas, pero muchas de ellas son bonitas, así es que las quiero compartir con vosotros. Mirad, dice que en los tiempos antiguos cuando a alguien se le juzgaba, se le acusaba y se le juzgaba, si el resultado del juicio era que era inocente, se le daba una piedra blanca para que todo el mundo supiera que había sido declarado inocente, ¿no? Entonces, cuando nos dice que nos dará una piedra blanca, es porque nos van a declarar inocentes. Fijaros, no que lo seamos, sino que nos declararán inocentes porque otro ha pagado. Otros dicen que las piedras blancas servían para contar, las usaban para hacer recuentos, ¿no? No sé si algunos habéis visto ábacos, que eran como contaban nuestros abuelos cuando no tenían calculadora, ¿no? Y se pasan las, no sé cómo se dice, las bolitas las cuentas, ¿no? De un lado al otro. Pues de alguna manera, algo así, ¿no? Esto nos diría que el Señor nos da esa piedra y luego nos cuenta, ¿no? O sea, nos tiene contados. Es algo que el Señor no se va a descontar, ¿no? Que ninguno de los que tienen la piedra va a faltar. Otros dicen que una piedra blanca en la antigüedad era símbolo de un día feliz, ¿no? Así es que no sé hasta qué punto aquí hay cierta parte de superstición, seguramente, pero quizás esto nos habla de que allí seremos felices por la eternidad. También algunos dicen que servía como la entrada para el circo. ¿Habéis escuchado la expresión, dale al pueblo pan y circo? ¿Verdad? Dale entretenimiento y dale de comer, y así el que manda puede hacer lo que quiera. Mientras esté entretenido y tenga lo indispensable para comer, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pues esa entrada para el circo, que era una piedrecita blanca. Tú dabas la piedra, te dejaban entrar y te daban el pan. Entonces disfrutabas del espectáculo y veías el pan. Fijaros que en este ejemplo el Señor nos dice que nos da una piedra blanca con nuestro nombre y nos promete también el maná. Así es que podría ser que tenga esa relación, ¿no? Otros lo usaban como amuleto de buena suerte, ¿no? Aquí la aplicación quizás es más compleja, pero no nos va a hacer falta la suerte por la eternidad, porque vamos a estar con el Señor, ¿no? Otros dicen que la tradición judía dice que junto al maná que caía del cielo también había piedras preciosas. No sé qué habrá de esto, ¿no? O el sumo sacerdote que llevaba 12 piedras con el nombre de las 12 tribus para presentar a todo el pueblo delante del Dios, ¿no? Pues esa piedra llevará también nuestro nombre. También se dice que cuando se liberaba un esclavo se le daba una piedra blanca, ¿no? Esa idea que hayamos visto con el primer ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo que también me gustó mucho es que cuando dos eran muy amigos, usaban una piedra y escribían sus nombres en esa piedra y luego la rompían por la mitad, ¿no? Y cada uno quedaba con la mitad del otro, con el nombre del otro. Entonces pasaba mucho tiempo y la piedra se convertía en un legado dentro de la familia, en algo que se iba heredando de padres a hijos. Y a lo mejor pasados años se encontraban dos y sus piedras coincidían, ¿no? Como un puzzle, ¿no? Que encajaban, ¿no? Y eso era como recordar aquella amistad de nuestros antecesores, ¿no? Y a mí me gusta pensar esto, ¿no? Que nuestra piedra tiene el nombre de Jesús y Jesús tiene la piedra con nuestro nombre y van a encajar, ¿no? Van a coincidir exactamente cuando lleguemos ahí. Ya os decía, no podemos tomarnos muy a pecho esto, ¿no? Pero son reflexiones bonitas, ¿no? Que nos pueden servir de ánimo y de estímulo. Bueno, entonces llevamos ya 3 promesas, ¿no? Una vida eterna, una vida con propósito, una vida en que el Señor nos sustenta por medio del maná. Y la 4ª promesa, versículos del 26 al 28, dice:
Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Fijaros, de nuevo encontramos este concepto de un trabajo, de una tarea que hacer. Muchas veces se vende, ¿no? Cuando se hacen chistes, del cielo y del infierno, y parece que en el cielo nos vayamos a tener que aburrir. Pero no, hermanos, no. Esto es un engaño del diablo, ¿no? Allí tendremos propósito, tendremos trabajo, tendremos cosas que hacer. Lo que no tendremos será el cansancio ni las dificultades que el trabajo tienen aquí. Pero sí que tendremos cosas que hacer. No nos vamos a aburrir. No te pienses, si es que no sabes tocar música y te angustiabas por esto, que vas a estar flotando en una nube tocando una lira, si es que eso no te gusta, ¿no? Sino que vas a tener cosas que hacer. Vamos a tener algo que hacer. Y me gusta esta idea, ¿no? Dice que nos dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. En otro lugar dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que cuando dice le daré la estrella de la mañana, nos está diciendo que nos va a dar al propio Jesús, que vamos a tenerle a nuestra disposición siempre, que vamos a estar con Él, que vamos a tener esa relación con Él perfecta. Así es que avanzamos un poco más rápido porque el tiempo pasa. Una vida eterna con propósito, con sustento, con Jesús. Y la quinta promesa, en el capítulo 3 y versículo 5, de nuevo venimos al color blanco. Dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vemos luego más adelante, ¿no? En el capítulo 6, versículo 11, si lo leéis, veréis que dice que quienes tienen y van vestidos de blanco es porque lo reciben del Señor y son aquellos que le han seguido con fidelidad, ¿no? Aquellos que han servido al Señor. Así es que esa es la promesa que tenemos, que vamos a tener ese vestido blanco. Pero a mí me llama la atención esto cuando dice, le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y a mí este versículo, cuando leo esto, me retumba en la cabeza otro versículo que muchas veces leemos con temor y con vergüenza, ¿por qué no decirlo? Lo leemos con vergüenza. Pero dice Jesús, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Así es que es esto mismo, pero al revés. Nos está diciendo que no nos va a negar. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, dice en Lucas, ¿no? Fijaros, de nuevo Dios y los ángeles, ¿no? Y en medio de las pruebas, muchas veces se nos antoja difícil resistir, se nos antoja difícil, imposible seguir a Jesús con fidelidad. Y tenemos la tentación de negarle, de intentar pasar desapercibidos, de decir que nadie sepa quién soy. Pero Él promete que si resistimos obtendremos esos vestidos blancos. Y a mí me gusta ver, imaginar que el Señor públicamente, delante del Padre, delante de todos los ángeles, un día va a decir mi nombre y va a decir, este es de los míos. Y todo el mundo lo va a escuchar. Y me gustaría que pensases en esto, en Jesús diciendo tu nombre delante de Dios y delante de todos los ángeles. Así es que, recopilando un poco, una vida eterna, con propósito, con sustento, con Jesús, una vida de reconocimiento de parte de Dios. Y en el capítulo 3 y versículo 12 encontramos la sexta promesa. Dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad de mi Dios,
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fijaros, las columnas sostienen los edificios y especialmente en el templo había columnas, debían ser enormes, debían ser imponentes, ¿verdad? Las columnas nos indican poder, firmeza, en medio de un mundo que se desmorona por momentos y que cuando el Señor venga se va a destruir, se va a derretir. Pues el Señor nos dice que seremos como esas columnas, fortaleza, renovados, sin temer nada. Y fijaros, aquí encontramos algo muy interesante. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sabéis que el libro de Apocalipsis, si es conocido por algo, así generalmente es por esto del número, ¿no? El 666, ¿no? El número de la bestia. Y muchas veces cuando yo era más joven, salió una película, ¿no? que hablaba del rapto, ¿no? Sabéis que nosotros no creemos en el rapto, ¿no? Pero que hablaba del rapto y de la bestia y daba terror de ver esa película. No sé si es porque yo era muy joven, pero daba miedo, ¿no? Y ver que los que no llevaban el número de la bestia no podían comprar, no podían hacer nada, eran excluidos de todo, ¿no? Y nos da miedo. Pero fijaros, dice que tendremos el nombre de Dios. Y esto es algo que el libro de Apocalipsis hace hincapié en ello. Muchas veces nos fijamos en los que llevan el número de la bestia, pero ¿sabéis que antes de hablarnos de los que llevan el número de la bestia, nos habla de los que llevan el nombre de Dios escrito en sus frentes y que están protegidos? Esta semana lo veremos, los que hacéis el estudio de WhatsApp, veremos estos versículos, algunos de ellos que nos hablan de eso, de que Dios escribe su nombre en nosotros como una señal. Este me pertenece, una señal de protección, una señal de cuidado. En el capítulo 7, versículo 3, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso es lo que hace el Señor antes de mandar las plagas. En el capítulo 7, llegaremos a verlo esta semana. Así es que el Señor nos reclama para sí. Esa es la promesa. El Señor nos está reclamando para sí. Y ya terminamos. La última promesa, la hemos visto al principio un poquito, ¿no? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bonito, pensaba yo, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cómo nos imaginamos esto? ¿Recordáis? Bueno, algunos tenéis niños pequeños, ¿no? Pero yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y querían comer y les ponías en la mesa a comer contigo y les ponías una trona, ¿no? Una silla de esas de su talla. Pero no querían, eso no les gustaba. A ellos les gustaba comer sentados encima de nuestras rodillas, ¿no? ¿Os ha pasado? ¿No? Y esto es lo que yo veo cuando dice esta promesa, ¿no? Que estaremos sentados en las rodillas de Jesús. ¿Recordáis cuando estudiamos el libro de Esther? Hace ya tiempo que lo estudiamos. ¿Recordáis que Esther no se podía presentar, ni nadie podía presentarse delante del rey, ¿no? Porque corría el riesgo de ser castigado con la muerte, ¿no? Pues yo me imagino un poquito esto, ¿no? En el cielo, en el trono de Dios, ¿cuánta solemnidad no habrá allí? ¿No? Cuánta pompa, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero me entendéis, ¿no? Y entonces me imagino a todos los ángeles, los seres vivientes, leer los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿no? Los ancianos, los seres vivientes, todos los ángeles allí, con respeto, con reverencia. Y me imagino, en mitad de todo esto, un niño que corre chillando de alegría y haciendo fenrabumbori, ¿no? Haciendo algarabía hasta el trono, ¿no? Pero qué alegría cuando llega. Todos se quedan en silencio y sorprendidos de semejante atrevimiento de alguien que vaya hasta el trono así, ¿no? Pero qué alegría cuando ese niño es el Hijo de Dios y Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Así lo imagino yo, hermanos.
cuando lleguemos al cielo. Así es que, hermanos, terminamos el mensaje. Espero que esto y también el mensaje que tuvimos en el retiro, ¿no?, os anime a esperar la venida del Señor, ¿no?, nos anime a buscar del Señor. Pero sabéis, el mundo se ríe de esto. Antes os decía, ¿no?, muchas veces se hacen chistes con esto, ¿no? Se dice, el cielo será un lugar aburrido, donde total, lo divertido será en el infierno. Eso es lo que nos quieren venir a decir. Pero es un engaño de Satanás. Nos quiere engañar. Quiere que no te preocupes por esto. Pero yo te invito a que reflexiones en esta mañana. ¿Tienes oídos para oír? ¿Estás agarrado del vencedor? ¿Estás seguro de que vas a vencer? Este hombre que nos invitaba a ver la ruta de George Lawrence tiene una foto en su perfil que es junto a la tumba de este misionero. Vamos a ir a verla, forma parte de la excursión, ¿no? Y ahí dice, hay un versículo en esa lápida: he peleado la buena batalla, he vencido. ¿Estás seguro de que has vencido? ¿Estás seguro de que estás peleando la buena batalla? Si estás seguro de eso, hazte tuyas todas estas promesas tan preciosas que el Señor nos da. Pero si no, ves con cuidado, presta atención. ¿Tienes oídos para oír lo que el Señor te quiere decir? Que el Señor os bendiga, hermanos.